Muchas gracias por venir, primero que nada. La verdad que es un placer poder tener alguna iniciativa así de encender alguna llama y que se prenda fuego, así que gracias. Eh, si no escuchan bien, ahora se acomodaron un poquito más por ahí. Si no escuchan bien, hay algún lugarcito ahí, si alguien quiere sentarse en la escalera. Si no, tenemos un micro, así que de última, si ven que en algún sector no se escucha, pongamos un micro y que todos escuchemos bien, que venimos a escuchar a Oscar. Oscar tiene un montón de historia que ha estudiado durante su vida y a mí me parecía que era súper importante de que esto pasara y trascendiera un poquito más, de que se quedara en un libro que a veces en tanta información que hay en las redes sociales hoy, las cosas pasan y no nos damos cuenta, ¿no? Miramos y, sí, qué bueno, y después nos olvidamos. Yo creo que esto no debía pasar así nomás desapercibido. Cuando salió el libro, lo llamé a Oscar, le dije, tenemos que encontrar la manera y lo vamos a hacer. La manera salió un poco a pulmón, un poco a corazón, y bueno, tenemos a Oscar, así que escúchenlo, que es el que tiene que... Gracias, Julio. Muchas gracias Julio Sánchez por todo lo que estás haciendo, por la difusión, por contactarme, porque en realidad nos hemos cruzado en montones de lados seguramente en esas tenidas candomberas, pero bueno, el hecho de que tuviera esa iniciativa, después que se había presentado en Montevideo se presentó en diciembre, casi con la edición del libro. En un principio la idea era presentarlo para el 3 de diciembre, se presentó el 5 en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y después dijimos, bueno, vamos a dejar que el libro camine a ver qué pasa. Y bueno, Julio fue la primera persona que me llamó y me dice, estaría bueno presentarlo en Maldonado, y le dije, sería un golazo, pero no tenemos apuro, ¿te acordás que lo hablábamos? Y dice, no, yo lo voy a ir viendo, dice Julio, lo voy a ir viendo a ver qué tal, y hacerlo en este espacio hermoso, además, la verdad, felicitaciones. Oh, en serio, está buenazo. Yo trabajo en el Museo Departamental de Flores y soy historiador, pero bueno, mi laburo en realidad está enfocado allí. Allí es donde hago investigaciones de mi pueblo. Soy nacido allá en Trinidad, pero también de la cultura afro. Ahora con todo esto de la pandemia, es muy difícil fui muy pocas veces a Montevideo en realidad, al archivo y a la Biblioteca Nacional, que es de donde justamente veo más para seguir difundiendo, que es un poco la labor, ¿no? La labor es la de investigar y difundir. Pero si no contáramos con personas como Julio, como los compas de Rocha que también se suman ahora, que los de compas de la Caatinga, mañana vamos para Rocha, después vamos para Punta del Diablo, como que se armó, gracias a usted, querido Julio, se armó ese encadenamiento, y bueno, ya también gente de Jun que quiere que lo vayamos a presentar, Daniel Morena, que es el editor del libro, ya nos había dicho también de ir a presentarlo a Cerro Largo, por Rivera también quieren que vayamos, es decir, no sé si nos darán los libros porque es una edición pequeña. Es un libro pequeño para lo que capaz que algunos de ustedes conocían, Historia Afro-Uruguaya, Andrés, Mario, y algunos compas también, Julio también, pero bueno, Mari también, pero no todos. Bueno, Historia Afro-Uruguaya es un libro grande, de más de 500 páginas, en la que se abordan diferentes temáticas que tienen que ver con lo afro, pero no solo con lo afro-uruguayo, sino también con lo africano, con esos antecedentes de África antes de la trata esclavista, con las diferentes visiones del mundo de África. Y entonces yo quería pelear esa nueva edición de la Historia Afro-Uruguaya y no se dio. Nos habían prometido por acá, por allá, pero finalmente no se dio, y está difícil también el decir, bueno, vamos a apostar para hacer una edición propia, como lo hemos hecho en varias oportunidades. Y bueno, Daniel Morena, en ese contacto que teníamos, porque nosotros estábamos en Raíces Negras, que quizás ustedes escuchaban el programa en Alfa FM en los 90, y bueno, y tenemos esa amistad de años. Dani es el editor, justamente tiene su editorial, que es Editorial Paréntesis, y bueno, me ofreció a sacar no el Historia Afro-Uruguaya, sino algo que él denominó desde el principio breviario, y quedó con ese nombre, breviario de Historia Afro-Uruguaya, que no tiene que tiene temáticas que no están
en historia afro-uruguaya. Algunas que sí y otras que no. Es un libro casi la mitad de historia afro-uruguaya, pero que aborda específicamente lo que es el origen del candombe. Algo que mucha gente, en específico gente de las comparsas, me venían pidiendo material que fuera más específico, que bueno, claro, yo siempre disfrutaba de la historia afro-uruguaya porque también está traspasado con la espiritualidad africana, y entonces mucha gente que es justamente de las creencias de matriz afro, lo querían al libro, ¿no? Querían a la historia afro-uruguaya. No obstante, este libro también lo tiene porque es algo que está en el ser africano, y el ser africano trasladó ese bagaje espiritual, esa manera de ser la trasladó junto con ellos, obviamente, y bueno, cuando fueron traídos como esclavizados a lo que hoy es Uruguay, a diferentes lugares, no solo Montevideo, pero principalmente Montevideo, y bastante Maldonado y bastante Colonia, y Canelones, fueron los lugares de más entrada de gente africana esclavizada a estas tierras cuando éramos la banda oriental, pero también entró mucha gente esclavizada por la frontera seca desde Brasil, gente que se escapaba de la esclavitud en Brasil y sabiendo que las condiciones en estos lugares eran, se atenuaba lo que era la fiereza esclavista del lado brasilero, aunque también nosotros relatamos en este libro, pero más relatamos en la historia afro-uruguaya, esos episodios de extrema violencia contra la gente esclavizada de parte de los amitos, bueno, porque creían tener el control total, o querían tener el control total de esa persona a la que llamaban esclava, y que bueno, que le daba la producción, que le hacía todas las tareas, que cumplía todas las labores. Y esos africanos, esa gente africana esclavizada, que una vez logró sanar sus heridas, juntarse, reunirse en sus espacios que se llamaron salas, las salas de nación, que es un espacio o es un lugar que nosotros hemos valorado, entendemos en su justo término. Las salas de nación tuvieron una relevancia superior para los africanos, porque allí ellos volvían a ser africanos, cada uno en sus lugares de reunión. Cuando a principios de los 90 comencé a investigar, sí, fue el 89-90 en el Archivo General de la Nación, y ver los censos, siempre me llamaba la atención, porque están los libros de censos, aún están en el Archivo General de la Nación, están los diferentes libros, que en eso los españoles nos aportaron, en eso en muchas cosas, ¿no? Pero en eso específicamente nos aportaron muchísimos elementos para poder investigar, para poder analizar. Y en esos censos que se nombra a las personas, se le pregunta, Juan y de Nación Congo, y cada uno decía de qué lugar procedía o de qué lugar era originario. Los españoles lo mismo, los franceses que habían, los portugueses de ese momento también, los argentinos de todas las provincias del litoral argentino, paraguayos una cantidad, brasileros un montón, como que siempre esta tierra que hoy es Uruguay fue una tierra de mixtura, de mezcla, que no sí, mayoritariamente español, de diferentes también lugares de España, y mucha gente también que se decían franceses, que eran los vascos, es decir, siempre fuimos una tierra con mucha mezcla, y la gente africana también era de muy diferentes procedencias, es decir, si tenemos o si queremos simplificar y decir los africanos, o como se decía en aquellos tiempos cuando yo iba a facultad, los negros procedían del África, no sé cuánto, sí, pero África es muchísimo, África es enorme, 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 además se hablan muchos idiomas, muchos dialectos, y bueno, y de esos lugares que son muy disímiles unos de otros, los del occidente con los del oriente y con los del sur de África, de esos lugares fueron traídos a africanos esclavizados a todo lo que era la banda oriental, y también gente islamizada.
es decir, del centro norte de África, naciones africanas que ya habían sido islamizadas y que, bueno, que como los hausas, los fulag y los moros, que esas tres naciones africanas tuvieron sus salas de nación, su representación en aquel Montevideo desde el 1800 y poquito al 1838 al menos. Después con el tema de la Guerra Grande hubo, claro, un periodo que cesaron algunas de las salas, la gente africana era obligada a estar en el frente de batalla en lo que fue la Guerra Grande, ya sea de un lado o del otro, ya sea en la defensa principalmente, que es donde estaban más las salas de nación, pero también en el Cerrito. En el Cerrito de la Victoria con Uribe también funcionaron determinadas agrupaciones de gente africana que también allí hicieron símiles de lo que fueron las salas de nación en el Montevideo de la defensa. Y esas salas nos dan la demostración, o nos demuestran justamente de la diversidad que había entre los diferentes pueblos africanos, que respondían a lo que era en África. Se da el caso, por ejemplo, de los Tacuá, que era un pueblo que estaba sojuzgado o que había sido, bueno, invadido de alguna manera, o sí, invadido por los Nago Yorubá. Y los Nago Yorubá fueron un imperio en África, en el Golfo de Guinea, que aún hoy se mantiene, no como imperio, digo, sino como una nación muy fuerte que fue la que dio a todo el mundo el tema de los orishás, es decir, todos los orishás son de la nación Yorubá, también a su lado, diríamos, hacia el oeste están los Egba, que son los Fon, que ellos cultúan voduns, pero les hablo esto no por querer hablar del tema religioso, sino por lo que les decía desde el principio. Es algo que está en el ser africano y también y principalmente el culto a los ancestros. Eso sí es algo que de alguna manera trasvasa casi todas las naciones africanas, desde el centro al sur, desde oriente a occidente. Y aquí también se hizo eso. Aquí, en Maldonado, no quiero decir, sino en estas tierras, en lo que es hoy Uruguay. Y el tema religioso, espiritual, para ellos era una forma de vivir, en realidad. Y lo trasladaban en sus salas de nación con sus cantos, sus danzas y sus toques de instrumentos. No olvidemos que no eran solo tambores los que hacían la armonía musical, sino que habían marimbas muy, muy simples, muy, muy pequeñitas. Habían masacallas, habían palitos, que son como hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Los palitos que eran los que hacían la clave y que se mantuvieron en el candombe hasta bien entrado el siglo XX. Por lo menos hay grabaciones de Morenada de los 70 que todavía tienen los palitos haciendo la clave para dar el arranque del candombe. Y esos palitos venían desde el siglo XIX, los palitos y como decía, la marimba, masacalla, la huesera que era un instrumento que estaba para determinado ritual, porque su sonido ronco del frotar de los huesos se hacían como una escalerita con huesos de lanare, entonces los ataban con tientos y quedaban como una escalerita, y con otro hueso como que los frotaban, y eso era un sonido como sordo, que también se utilizaba para determinados rituales. No era obviamente para salir a la calle, porque su sonido ahí perdía. En cambio, los que fueron quedando fueron los tambores, que eran los que marcaban el ritmo justamente cuando iban las procesiones hacia la iglesia matriz, que no todas las naciones iban tampoco. Eso es otro tema, porque por ejemplo los Minas Magí, que es un pueblo, como decía, que existe hoy aún en África y que es vecino de los Nago Yorubá, los Minas Magí se caracterizaban por no ser muy simpáticos y no ser muy contemplativos con el tema de ir a saludar a las autoridades en las fechas patrias, y bueno, como que ellos tenían su propio ritmo.
Y no obstante lograron, a pesar de eso, lograron mantener sus salas de nación hasta entrado el siglo XX. Estaban por allí, por el Parque Rodó, habían algunas salas, porque tenían varios lugares de reunión. Y Marcelino Botaro, que fue uno de los afro-uruguayos que nosotros registramos en este libro, reproducimos sus apuntes, porque es un trabajo muy valioso el que hizo Marcelino Botaro, hijo de africanos, y que fue un investigador. Y él pudo vivenciar en las salas de nación de 1870 a 1880 lo que sucedía. Incluso él dice que quienes dicen que en las salas no habían pinturas de guerreros o pinturas de santos patronos, habían visitado muy pocos lugares donde se reunían los negros. Así lo expresa de esta manera, porque él describe incluso esos santos patronos que estaban en las paredes de esas salas de nación, cosa que le llama la atención a uno, porque quizás viendo las pinturas de Figari, viendo las pinturas de Gayosa, que reproducen esos bailes de negros, hay como pinturas en las paredes, como que hay algún santo, ya sea San Baltasar, como le decían, San Benito de Palermo, o hay otros que no tendrían las características ni de San Baltasar ni de San Benito, y ahí es donde justamente le hacemos mucho caso a Marcelino Botaro, donde estaban las imágenes de sus dioses o de sus santos patronos, que algunos se caracterizaban por ser principalmente agrícolas, otros por ser guerreros, otros por ser felices. Es decir, Marcelino Botaro no entra en mucho detalle, pero sí cuenta estos elementos que a nosotros obviamente nos han permitido apoyarnos en sus escritos, porque él incluso cuenta con respecto a los de los Minas Magí, que tenían lugares de reunión, como decía, en la zona del Parque Rodó, pero también en lo que era Tres Cruces. Sobre todo estoy hablando ya de mitad del siglo XIX en adelante. Esos lugares de reunión, las salas, eran lugares que visitaban no solo la gente negra, sino también la gente blanca. Porque los fines de semana, pero en especial el espacio que iba desde el 24 de diciembre al 6 de enero, era cuando mayor ebullición hacía toda la zona de Cordón, Sur y Palermo. Pero ya vieron también que Parque Rodó, es decir, como que las salas de nación se alquilaban, eran espacios que se alquilaban para tener esas reuniones. Y en la época, regreso y voy a la época de la colonia, cuando las prohibiciones eran muchas y era difícil mantener las tradiciones, porque los gobernantes, ya sea en Bustamante y Guerra, Gaspar de Vigodet, es decir, los diferentes gobernantes españoles, lo que querían era mantener el orden, y los vecinos se quejaban cuando habían tambores, y eso llamaba a que hubiesen críticas y que el cabildo tuviera que tomar cartas en el asunto. Pero por eso es que hubo prohibiciones en 1805, en 1807, 1808, en el 16, después ya en el 29, y ya después en la República Oriental del Uruguay también las prohibiciones continuaban. Si bien Montevideo ya se había ampliado, pero las prohibiciones continuaban y se prohibía por determinado espacio de tiempo las salas por lo ruidoso que resultaban los toques de esos instrumentos. Claro, es algo que uno dice, pasa hoy, que se critica eso. Bueno, ya pasaba en aquel tiempo y las autoridades tomaban carta en el asunto y bueno, lo que hacían era prohibir. Había una persona en esa época que jugó un rol muy importante, que fue importantísimo en el colectivo afro, que fue Jacinto Ventura de Molina, el primer profesional negro de todo lo que fue ya en la provincia oriental, después la provincia cisplatina y República Oriental del Uruguay.
nosotros pudimos seguirle el rastro hasta el año 38. No sabemos, no tenemos a ciencia cierta si falleció en ese año o falleció en el 37, porque los escritos de él, que incluso están en 3 grandes volúmenes que se encuentran en la Biblioteca Nacional, son hasta el año 36. Pero hay comentarios de Isidoro de María, que fue uno de los grandes cronistas del siglo XIX, que él justamente alude a Jacinto Ventura de Molina, diciendo de las dotes como escritor de este hombre. Y bueno, después uno ve los libros, son 3 volúmenes enormes, escritos a pluma, por supuesto, y con tinta, y bueno, donde él abarca una variedad de temáticas que, bueno, que yo me sorprendí muchísimo cuando tuve acceso a esos volúmenes, hablando de filosofía, de teología, de derecho, de poesía, de historia. Entonces, claro, él era licenciado en derechos, pero también entendía, hay escritos filosóficos ahí que yo, bueno, traté de transcribirlos, pero no los entendía ni siquiera, porque a veces la caligrafía también, ¿no? Pero esos volúmenes existen en Biblioteca Nacional. Está bueno que también la gente lo sepa, que ese material está en Uruguay, porque en el año 92 hicimos una movida con Alberto Brito Serrat, un investigador, perdonen que remarque a veces que es blanco, que es negro, pero es importante que la gente sepa que hubo gente blanca que hizo mucho por el colectivo afro también, en este caso Alberto Brito Serrat, un hombre blanco con el que investigamos a finales de los 80 y los primeros años de los 90, y que bueno, que hicimos esa movida para que esos volúmenes que se iban a vender al extranjero quedaran en Uruguay. El remate lo iba a hacer Remates Corvo, y bueno, él se movió con Remates Corvo, yo me moví con Abelardo García Viera, que era el director del Archivo General de la Nación, con el que tenía mucha afinidad, y bueno, porque yo era muy asiduo concurrente allá, y bueno, habíamos hecho esa amistad, y bueno, sé que el presidente era Sanguinetti, Abelardo García Viera o es, todavía no sé si es vivo, Colorado, y bueno, él se movió con su presidente, y lo cierto es que el Estado uruguayo compró esos volúmenes quedaron en Uruguay y están en Biblioteca Nacional. Y bueno, y la verdad que los investigadores agradecidos, porque se han hecho investigaciones al respecto, abarcando por lo menos parte de la obra de Jacinto Ventura de Molina, que tuvo la trascendencia en la sociedad montevideana de la época, pero no olvidó quién era él, no dejó de lado sus ancestros, diríamos. Él por padre era congo y por madre era magí. Él en un principio participó en la Sala de Nación de los magí, y después en la Sala de Nación de los congos de Gunga, que estaban bastante cercanos, diríamos, al Estado, y que, bueno, por los escritos que él hace, incluso hay un intento de sublevación en el año 1833, y él como que se lava las manos, que él no sabía nada, que él no tenía nada que ver con eso, porque sublevación de gente africana, ¿verdad? Es decir, ya estamos en Uruguay, y bueno, no obstante, habían ahí gente que estaba obviamente molesta por lo que se estaba viviendo en ese específico momento. En 1832, el Estado uruguayo, Fructuoso Rivera presidente, hace acuerdos con 2 traficantes de negros, de africanos, Vázquez y Vilaza, para traer gente africana. 1832, ya éramos República Oriental del Uruguay, ya estaba la Constitución de 1830, donde no iban a haber más esclavos, donde no iban a haber más tráfico, y no sé, pero el Estado uruguayo no había plata, parece. Bueno, ¿cómo se hace plata? Traigamos, ya no negros, negritos, porque eran niños que iban de 6 a 12 años, y los traían en la misma situación que traía la gente ese tema nosotros lo tocamos acá en Breviario, porque justamente estamos hablando de Jacinto Ventura Molina, estamos hablando de esa década
de los 30, de 1830, y era importante también ponerlo, por lo menos para que la gente, quienes no lo sabían, por lo menos que lo comiencen a saber, que el Estado uruguayo siguió traficando, trajo niños, y bajo el eufemístico nombre de colonos, niños que venían con grilletes, colonos, eran principalmente de los Congos y Angolas, y bueno, y esos niños fueron vendidos a prácticamente todo lo que era, a las diferentes ciudades de lo que era Uruguay, se los vendían 225 pesos, para que tengan información, y bueno, ¿cuál era el acuerdo que esos niños que no sabían hablar español, bueno, tenían que atender? Cuando tuvieran 12 años, la mayor parte tenían 8 y 9, y los que no tenían 8 y 9, yo pienso que el que hacía los registros decía que tenían 8 y 9 para decir que no tuvieran 12 todavía, porque si tenían 12, iban a tener 12 años de patronato, es decir, que a los 24 años iban a quedar libertos. Entonces, si tenían 8, tenían que pasar 4 hasta los 12, y después los 12 que sí le correspondían para ser colono, porque no sé cuánto y no sé qué. Bueno, todo eso, todas esas cuestiones que a uno le parece increíble, pero que se seguían dando en esa época, fue un acuerdo que firmó el Estado uruguayo con estos traficantes, y estos traficantes llegaron a traer más de 1000 niños hasta 1833 y 1834 en diferentes momentos. Y bueno, están obviamente las edades de esos chiquilines ahí también, porque no por una cuestión de que queríamos ahondar en lo que lastima y en lo que duele, sino porque es algo que tenemos que saber. Yo cuando voy a las escuelas, que me convidan bastante, ¿saben? Me convidan bastante para ir a las escuelas y las maestras, y y no hablamos todo con los niños, pero sí hay cosas que los niños tienen que saber. Es decir, hay elementos de que fue una situación de que no es para estarse quejando de que qué horror, qué espantoso, porque sí, qué horror y qué espantoso realmente lo que sucedió. Y no obstante, esa gente después, cuando ya éramos República Oriental del Uruguay, que termina la Guerra Grande, queda en una situación que dice, bueno, no son más esclavos y pasan a ser libertos. Y los que no tenían una profesión, los que no habían aprendido, como Jacinto Ventura Molina, que además de ser escritor y todo eso, era zapatero, que era con lo que se ganaba la plata. Jacinto Ventura Molina, con todo lo que escribía él se ganaba la plata arreglando zapatos. Y bueno, de esa manera, muchos africanos y descendientes se las ingeniaban, otros trabajaban la tierra, otros diferentes, panaderos, había muchos panaderos, cosa que me llamó la atención. En una panadería en 1812, habían no menos de 12 africanos de la nación Mina, todos de la misma nación. Yo dije, estos dueños de panaderos o los conocen muy bien a estos, porque los Minas justamente eran de los más levantiscos, los que originaron sublevaciones en Bahía también, junto con los malés y con otras naciones, ¿no? Y yo digo, esta tenía acá justo una sala de nación en su propia panadería, pero bueno, no hay elementos, porque justo estaba también en el tema de la Revolución Artiguista, 1812, ya estaba toda la situación. Pero interesante, y eso, ¿cómo lo sé? Gracias a eso que les decía de los censos que existen en el Archivo General de la Nación, y ese desglose de censos nos lleva a enumerar que los Congos fueron los más numerosos, ¿no? Eran los más numerosos. Los Banguelas, que son de Angola, fueron los que en número le siguieron, y los Banguelas tienen, a nuestro entender, la valía porque el término candombe deriva de la zona de ellos, de los endombes justamente, y los endombes eran los de esa zona de Angola, del Golfo de Benguela o de Banguela. Y bueno, que justamente significa o significaría, de acuerdo al Quimbundo, relativo o propio de los endombes y por ende de los banguelas o benguelas. No sé si una cosa que les iba a decir, que cualquier cosa me interrumpan y me pregunten o me repregunten, y también obviamente que me gustaría tener intercambio con lo que estamos hablando,
porque sé que para mucha gente es tema conocidos, pero para otra gente no, y entonces a mí me interesa también que lo que estamos hablando quede claro, porque en definitiva es una instancia que no sé este número tan hermoso de personas si lo vamos a volver a tener en otra instancia. Hay más gente que en la presentación que hicimos en Montevideo, por ejemplo, en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que había bastante gente, pero acá yo estoy contando y la verdad le estoy agradeciendo. Medio tarde capaz, pero la presencia. Pero realmente buenísimo que estemos aquí en esta sala de Nación, en la Fundación Manolo Lima, aquí realmente. Y es interesante el tema de los análisis de los censos, que puede parecer a veces una cuestión anodina, pero bueno, la verdad que a mí me aportó elementos importantísimos. Naciones como la Hausa, Fulaj y Moros, que eran muy minoritarios justamente, y sin embargo legaron en la comparsa la estrella y la media luna, simbologías nítidamente islámicas, y que esas tres naciones que estuvieron a lo largo de todo el siglo XIX con muy pocos componentes, aparentemente, por lo que dicen los números, eran muy pocos los que las componían, y sin embargo fue muy fuerte lo que ellos hicieron, porque legaron su simbología. No es la simbología de los Congos, que eran los mayoritarios, no es la simbología de los banguelas. No sé si me siguen en eso, pero es importante. Y también el tema de los tambores, porque los tambores hoy son chico, repique y piano, pero eran macú, congo y bombo. Es decir, como que también las terminologías, la terminología que tenemos hoy del candombe son del siglo XX, no son del siglo XIX. El siglo XIX era otra cuestión, diríamos. Ya siglo XX ya como que se empieza a mixturar y ya comienza a hacer lo que en los 90 fue el boom del candombe, pero empieza como que a crecer. Ya no era mirado con tanto escepticismo y con tanta crítica y con tanto, ahí están los negros con el ruido y con no sé cuánto. Ya en el siglo XX ya se miró, ya se empezó a mirar de parte de la sociedad. Siempre hablamos, ¿no? Vamos a entendernos que no estamos hablando que toda la sociedad se abrió a esa cultura que parecía tan mística, tan diferente, pero que bueno, que se fue sumando. Incluso no es un tema que yo toque aquí, pero en las primeras décadas del siglo XX ya hay comparsas que están integradas casi mayoritariamente por gente blanca. Estamos hablando 1930, 1940, la candombera, por ejemplo. Es decir, estamos... Y también eran comparsas que eran de poca cantidad, diríamos, de gente, ¿no? 12 tamborileros, 13, 14 tamborileros, su simbología sí, una bandera, a lo sumo dos, el escobero, fundamental, y los personajes, Mamavieja y Gramillero, que obviamente eso sí lo toco en el trabajo aquí, los personajes típicos que han sido importantísimos, ¿no? Que no puedo decir que sean de una nación o de otra, porque todas las naciones, los levantiscos y los que, entre comillas, eran más dóciles, todas tenían sus rey y sus reina, todas. Bueno, perdón, en la década del 30 los Minamají tenían reina y no tenían rey, que todavía no logré saber por qué. María Moretti era el nombre de la reina. Había príncipe, pero no había rey. Ella era la que regía la sala, y eran de los levantiscos, de los Minamají. Digo, wow, qué bueno, mira esto es un datazo. Y ese datazo lo da justamente Jacinto Ventura de Molina en sus escritos, que él pone que la sala, que tal pueblo, él pertenecía a los Congos, pero él dio su espacio a todas las otras salas. Y ahí es donde nosotros conocemos de que había una realidad mucho más intensa espiritualmente hablando, de que algunos iban a misa católica, otros no, otros se hacían los que no voy, y otros iban en procesión. Esas procesiones a la matriz fueron los que fueron justamente después de los
de lo que se hacía en los Corpus Christi, que también se desfilaba por parte de algunas agrupaciones pequeñas, que donde danzaban también, pero esos son los antecedentes de lo que hoy son las llamadas, famosas llamadas. Tienen esos antecedentes en la festividad del Corpus Christi y en las procesiones a la iglesia matriz, en la década del 30 principalmente. Y bueno, entonces de esa manera, vamos nosotros avanzando en el libro, donde ya les hablé de los niños esclavizados, que tiene que ver porque las salas de nación de esos pueblos fueron justamente por ese número importante que vino en la década del 30, fueron engrosándose, y después las salas que no tenían tanto número de participantes, pero sí tenían varios lugares de reunión. Y allí, bueno, elegían a sus autoridades, y en las festividades, sobre todo la del 6 de enero, que es la que tiene más de 200 años de celebración en Montevideo específicamente, es en el lugar donde hasta finales del siglo XIX hacía ebullición. Los relatos de los cronistas, tanto afro-uruguayos como extranjeros, como blancos, justamente relatan lo que era la cantidad de gente que visitaba a esas reuniones y de alguna manera participaba. El querido amigo Julio Sánchez ha tenido la notable visión de ponerle a su productora Pango y Chicha, y justamente eso eran dos elementos que acompañaban a las celebraciones. La chicha era esa bebida alcohólica a base de fermentación del maíz, y bueno, con miel, que lo dejaban unos cuantos días que se fermentara con agua. Bueno, eso era la bebida alcohólica, y el pango era lo que se fumaba, que no era solo tabaco, al parecer, por lo que hemos llegado a ver, no era solo tabaco. En determinadas reuniones sería tabaco, en otras sería otra cosa, pero no tenemos elementos para confirmarlo, pero sí era pango y no cachimbo. El cachimbo era donde se fumaba tabaco, se supone. El pango era otra cosa, pero era lo que se fumaba. No sé si han escuchado hablar del compañero di candombe, que es justamente donde donde está esa expresión que el querido amigo Julio toma como nombre para su productora. Dice Compañero de 1834, donde se nombra por primera vez, aparece escrita la palabra candombe. Compañero di candombe, pita pango e bebe chicha. Ya los hijos que tengamos no poden hacer cativa. Por eso lo camundá, lo casanche, lo cabinda, tú lo cantan, tú lo gritan. Viva la libertad, viva la ley patricia. 1834 le estaban dando un tirón de oreja porque después sigue para que nuestras neglitas tengan libre la valiga. Lo que dije al principio fue que justamente compañero de candombe fuman pango y bebe chicha, ¿no? Ya los hijos que tengamos no pueden nacer cautivos. Por eso los camundá, los casanches, los cabindas, diferentes naciones, todos cantan, todos gritan. Y entonces cuando uno después ve determinadas crónicas que se hicieron, después dice la inocente composición, y se la adjudican a Francisco Acuña de Figueroa. Yo digo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué son tan peleadores? ¿Por qué no dejan? Y bueno, y sigue, pero está excelente además. Y está firmada por 500 negros de Tula las Naciones, por 500 negros de todas las naciones. Y ahí no estaba el nombre de Francisco Acuña de Figueroa. Ustedes pueden ir al periódico El Universal del 28 de noviembre de 1834 y van a ver allí, está el canto y está firmado por 500 negros de Tula las Naciones. Y es un llamado al Estado uruguayo a lo que estaba haciendo. 1834 estaba todavía trayendo a esos niños como esclavizados. Entonces, ¿y qué hacían con el tema? ¿Por qué insistían que nuestras neglitas tengan libre la valiga? Porque los que tenían esclavizado todavía, pleno Estado uruguayo, pero hubo gente esclavizada en Uruguay hasta 1851 al menos.
y después en las facendas o en las estancias habrá seguido, pero no es un tema que yo tenga investigado, por eso no lo confirmo, pero seguramente sí. Y entonces, ¿qué hacían los que tenían esclavizadas mujeres? Bueno, iban y se burlaban de la ley de la libertad de vientre, cruzando el Brasil. Allá tenían sus niños y nacían esclavos, porque nacían en Brasil, y bueno, los traían de nuevo para Uruguay y acá entraban como esclavos. ¿Me siguen? Más o menos. Ya tengo un poquito de agua capaz que estoy medio... Pero quiero decir que las burlas con respecto a las legislaciones, había un defensor de pobres y esclavos, pero no era suficiente. Uno ve que no era suficiente, era muy poco para que en la defensa de la persona que era castigada, muchas veces atormentada, que le ponían, hay un relato de 1833 que tiene ese africano tenía el cuerpo acardenalado, como el del color de la cresta del cardenal, por todos los latigazos que le habían dado. Y lo denunciaban otros montevideanos que estaban asombrados y entristecidos por la situación. Había muchas denuncias de gente que no estaba de acuerdo con la esclavitud. Obviamente hubo muchos que se enriquecieron, ¿no? Eso es un negocio. Exactamente. Pues, hubo gente que hizo dinero, que se enriqueció con el tráfico triangular de Montevideo a La Habana, de La Habana al África, y bueno, y así, bueno, volvía a Montevideo, volvía a La Habana. A La Habana se llevaba el producto de exportación más importante que había en aquella zona, que era el charque o tasajo, que era justamente la carne salada para alimento de la gente esclavizada en Río de Janeiro y en Bahía y en La Habana. Se hacía también. Y bueno, les he hablado de Candombe, les he hablado de algunos de los personajes importantes de este libro: Jacinto Ventura Molina, Marcelino Botaro, Lino Suárez Peña, también otro afro-uruguayo que escribió a principios del siglo XX y que también citamos in extenso, porque también conoció lo que eran las salas de nación. Insisto en el tema de las salas no por una cuestión de capricho, sino porque ahí se gestó lo que hoy conocemos como candombe. Desde el principio del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, y bueno, y llegando a, ya les digo, no hubo salas de nación que duraron hasta principios del siglo XX. Pero hubo gente que no comulgó con las salas de nación, hubo gente africana que tenía sus comparsas filarmónicas y que no participaba en las salas de nación, y había gente que participaba en las comparsas filarmónicas de negros y participaba en las salas de nación. Las primeras comparsas, por ejemplo, Raza Africana de 1867 y Pobres Negros Orientales de 1869, fueron las dos comparsas organizadas de negros que no necesariamente hacían candombe, sí hacían también, pero hacían el tango, hacían minué, mazurca, vals, al igual que habían comparsas de blancos y comparsas de negros. Era estricto, ahí sí no había negros que estaban en las comparsas de blanco ni blancos que estaban en las comparsas de negro. Como también no se podía ir a bailes de blancos, por ejemplo los famosos bailes del Solís, era solo para blancos, hasta la década del 70 incluso. Uno de los bailes más memorables que justamente se llevaron a cabo en el Solís en 1872, en febrero, baile de carnaval, miles de personas, cuenta la crónica, tanto la tribuna como el ferrocarril, cuentan que miles de personas. ¿Y cuáles eran los atractivos fundamentales de ese baile al que no podían entrar los negros a bailar? Era una de las comparsas, Pobres Negros Orientales, una de las comparsas de negro que había sido contratada por el organizador del baile, porque, claro, el tango era la diferencia entre las comparsas de negro y las comparsas de blanco. Y entonces el tango era la parte africana que hacían esas comparsas. Y está bien interesante esa crónica, porque justamente relata, ¿no?, que el hecho de que, si bien los propios africanos no podían entrar, o los descendientes africanos no podían entrar a bailar, como cualquiera, sí podían, en el caso de estas comparsas, ser contratadas para amenizar esos bailes. También habían bailes de negros específicos, ¿no?, en la misma época.
pero es bien, y también nosotros lo registramos ese tema ahí en nuestro trabajo porque nos parecía interesante. Ya voy medio cerrando, si ustedes quieren ahondar en algún tema más. La tapa también, hablando de grandes, por lo menos para mí, grandes artistas, es de Julio Olivera. Julio Olivera fue un pintor afro-uruguayo que pintó en la década del 70, 80, 90, hasta el 2006 que falleció, 2006, 2007, por ahí falleció. Bueno, y el libro tiene algunas... Esta es la etapa de la historia afro-uruguaya, que hicimos unos marcadorcitos para obsequiarlos también. Y para que vean la diferencia, ¿no? Todo color negro y blanco. Para que, esta es la historia afro-uruguaya, esta era la etapa de historia afro-uruguaya, sí. Y bueno, y este es el breviario. Nos fuimos no, pero no por una cuestión, sino porque nos parecía que ganaba la pintura de Julio Olivera, del Gramillero. Y entonces, en cada inicio de capítulo ponemos una reproducción de pinturas de Julio, en este caso de la comparsa. Esta está excelente. Yo quería que esta fuera la tapa del libro, pero me ganó el editor y puso la que a él le gustó más. Está bien, ¿para qué el editor? Esta está buenísima. Después hay otra también de la mamá vieja que está muy... Son todas de Julio Olivera. Esta también está muy buena. Está la del Gramillero y está la del Escobero por acá. Y me está faltando... la del Escobero, seguro. Bien aquí. Mami. Hola, mami. Bueno, Suani está ahí atenta, ¿no? Atenta. Pero grande, Suani, te has portado, mamá. Bueno, y acá está la del tamborilero también. Esta está muy buena. Es un piano tipo Andrés Tavares, más o menos ahí. Bueno. Sí. Pero buenazo. No sé, yo iría cerrando, pero podemos hablar de la temática que ustedes vayan sugiriendo. Sé que mucha gente está un poco incómoda porque estamos medio... Julio, venga, compa, venga. Pango y chicha. Claro. Nos faltó haber hecho una... Ahora viene. Ah, no nos faltó la chicha. Chicha viene ahora después. Bueno, y hay unos pangos ahí también. Ojo. No, son unos tabaquitos cubanos que traje, pero no pensé que iba a venir tanta gente. Yo dije, mira, llevo unos 24 tabacos para allí y después 5 para Rocha.